Hola chicos, bueno, una semana más estamos en el Rincón de los Autores, que como ya sabéis es este espacio de mi pequeño canal de YouTube en el que pues quiero conocer y dar voz a autores que voy conociendo, sobre todo a través de Instagram, que ya sabéis que en Instagram hay una comunidad que os he hablado a veces, que es Bookstagram, ¿no? Una comunidad para todos los que amamos los libros, ya sea como lectores o como escritores. Y esta semana os quiero presentar a Iván Salomón, que además uno de sus libros va a ser mi próxima lectura, que lo tengo ya ahí en el Kindle preparado. Así que, bueno, os cuento así un poco rápidamente sus tres obras publicadas hasta el momento. Iván, tú si ves que me equivoco en algo, me cortas y me corriges. En primer lugar, Vale, perfecto. tenemos Camino hacia tu oscuridad, que es una antología de relatos. Luego tenemos Almas silenciadas y Almas ocultas, que si no estoy mal son la primera parte y la segunda de una saga o trilogía, no sé cuántos tendremos, y todos ellos los podéis encontrar en Amazon. Recordad que luego yo abajo en comentarios os pondré el enlace tanto al perfil de Instagram de Iván como a su perfil de Amazon para que podáis vosotros también echarle un vistazo a sus libros y decidir por cuál vais a empezar a leer. Así que, bueno, Iván, pues estoy encantada de que estés esta semana aquí charlando conmigo y háblanos un poco sobre ti para los que nos están viendo que te conozcan un poco, sobre tus gustos, tus aficiones y también, si quieres o si lo introduces, qué parte de esos gustos y aficiones que tú tienes metes en tus historias, si metes pildoritas en tus libros. Bueno, lo primero, el placer es mío, gracias por invitarme. Y nada, bueno, pues para lo que no me conozcáis, como ya has dicho, soy Iván Salomón, trabajo en el ámbito sanitario, donde también soy voluntario y trabajo con personas con discapacidad y con problemas mentales, así que no tengo tiempo para aburrirme. Me gusta mucho, lógicamente, escribir, me encanta también leer, intento leer todo lo que puedo porque creo que se aprende mucho de otros escritores. Me gusta mucho, soy una persona tranquila, me gusta mucho visitar lugares, hacer turismo gastronómico, como digo yo, me gusta conocer pequeños pueblos, sus culturas. Cuando tengo un ratito me gusta hacer senderismo, me relaja mucho la montaña. Pero increíblemente viviendo en Madrid, lo que más me relaja es pasear por el mar. Claro, no lo puedo hacer tan a menudo como me gustaría, pero es una cosa que siempre me ha relajado porque yo cuando he sido pequeñito me he criado en Asturias, que mi madre es de una pequeña aldea de Asturias, y ahí pues era más relajado, ¿no? El tema de vivir y podía hacer más el tema del mar. Y creo que una de mis grandes aficiones es el misterio, ¿no? El misterio y el terror, lo desconocido, siempre me ha fascinado. Entonces, ahí enlazando un poco lo que tú has preguntado, creo que mi gusto por el misterio y por el terror, sobre todo por el misterio, es esas pequeñas pildoritas que meto en mis novelas que, aun siendo de un género o de otro, me gusta siempre que haya. Claro, de ahí que tus tres obras, ¿no?, estén muy, muy, muy conectadas con ese género, porque si no estoy mal, las tres se mueven, pues eso, en el género del thriller, del misterio. Hablando de este género, ya que dices que es uno de, vamos, que te gusta mucho, es uno de tus favoritos, ¿tienes algún libro de este género que sea tu favorito o algún autor que te haya inspirado a escribir sobre thriller? Sí, bueno, a ver, me gusta mucho. Fue un gran descubrimiento. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos probablemente sea El psicoanalista de John Katzenbach. Me pareció un descubrimiento brutal. Pero creo que mi mayor fan, ¿no?, como escritor de thriller es John Verdon, que a lo mejor hay lectores que no lo conocen mucho, pero ha ido cogiendo fama últimamente. Y su saga del detective Gurney me parece, a los que nos gusta sobre todo el thriller policíaco, me parece maravilloso. Y yo creo como per escritor en el que fijarnos, me fijo mucho en un escritor español de Valladolid que se llama César Pérez Guellida, que me parece un escritor maravilloso y una persona maravillosa. Así que yo creo que es un poco el ejemplo que tratamos de seguir. Pues mira, al final ves con estas entrevistas bueno, yo aprendo un montón de vosotros porque no conocía a ese escritor, así que ya me lo apunto porque bueno, para los que me conozcáis un poco también es un género que me gusta mucho. Así que me lo apunto para leérmelo. Pero primero va el tuyo, ¿eh? Bueno, Gracias. pues empezamos ya para que
te explayes y nos hables ya de tus libros, ¿vale? Para que los que nos estén viendo y tal, además les guste este género, pues que sepan que se pueden encontrar, ¿no? Que se van a encontrar al leerlos. El primero, vamos, digamos así un poco por orden cronológico, vale. Camino hacia tu oscuridad. Correcto. Misterio, terror, suspense. ¿Qué se va a encontrar el lector? Camino hacia tu oscuridad, como bien has dicho, mi primera obra nació porque, bueno, tuve una pérdida importante a nivel personal y me dio por escribir y creé un blog donde escribía relatos de terror y misterio y tal. Y el blog empezó a coger fama y empezó a gustar mucho y empezaron un poco a animarme, ¿no?, a escribir. Entonces, con lo que te encuentras que el Camino hacia tu oscuridad es una antología de 20 relatos. Hay un poco variado, hay novela, hay un relato histórico en la historia antigua, hay uno de ciencia ficción en el espacio, pero al final todos giran en torno hacia el misterio y hacia lo desconocido. Los relatos al final hay algunos que están relacionados entre sí, otros que tendrán continuación cuando salga la segunda parte, que bueno, estoy un poco en ello. Y al final, yo creo que el nexo común entre los 20 relatos es que es como un pequeño viaje hacia lo más desconocido de nuestro propio interior, porque la mayoría de las historias son nuestros terrores infantiles, los miedos más cotidianos, que yo creo que al final es un poco lo que nos da miedo, ¿no? La puerta que se abre en mitad de la noche, la sombra de un niño, que los niños al final son de las cosas que más miedo nos dan. Entonces al final juego un poco con eso, por eso al final el nombre de Camino hacia tu oscuridad es un poco eso, descubrir nuestro lado más oscuro. Y un poco una cosa que yo siempre, no es que defienda, lógicamente, pero que sí que creo que tenemos todos. Y al final es que yo creo que dada una situación y un momento de estrés, yo creo que todos tenemos ese lado oscuro que nos sorprendería llegado el caso. Entonces es un poco un viaje hacia nuestro propio interior en Pues ese fíjate antología. que estoy muy, muy de acuerdo con este apunte que has hecho. Sí que creo que cuando quizá estamos en una situación así un poco límite, ¿no? Cuando en una situación normal, a lo mejor tú ves, por ejemplo, una película, ¿no?, que es así lo más visual, lo estás viendo y tú piensas, buah, yo nunca haría eso, ¿no? O yo nunca reaccionaría así. Pero quizá cuando la vida te pone en ciertas situaciones, sale lo Exacto, que tú has dicho, ¿no? Ese lado un poco sí. oscuro que al final yo creo que es innato en el ser humano, creo que todos lo tenemos. Sí. Y bueno, hablando de esta antología, dime si hay alguno de los relatos que te haya costado más escribir, no sé, porque sea más duro, alguno que tú creas que eso, que no sé, que sea un poco más especial, que te haya costado más, que haya sido un poco más duro, más A ver, intenso. especial probablemente el especial ha sido El muñeco, que es el primero, que es un relato de un niño, por el tema de que es un niño, era el primer relato. Una, Es que porque cuando hay como he dicho niños antes, creo que al de por final, sí, medio. los niños dan mucho miedo al final. No los niños en sí, sino las historias asociadas a ellos. Entonces, creo que fue el relato especial. Aunque sí que es verdad que, por ejemplo, hay un relato ambientado en una residencia de ancianos, porque yo he trabajado en residencias muchos años, y al final metes un poquito de algunas experiencias, porque yo trabajé en una residencia de noche que era muy grande y era de estas residencias que la luz se encendía según ibas andando. Madre mía, yo Entonces, mira, sin leerlo ya me impresionaba está mucho, dando miedo. impresionaba mucho. Y algún detallito de eso sí que he ido metiendo en algún relato. No quiere decir, por ejemplo, que yo me junte con fantasmas por las noches, pero sí que tiene Juegas ciertas un poco píldoras. con... Sí. Sí, Es que a mí me sí, sí. parece un género muy, muy difícil de escribir, fíjate, porque creo que en el cine es más fácil. Yo, por ejemplo, en el cine, mi género favorito, que os lo he comentado a veces, es el terror, ¿vale? Sí. Y creo que quizá, claro, al ser más visual, al poder meterle música, creo que es más fácil crear ese ambiente, ¿no?, de miedo. Pero claro, en un libro todo depende de ti, de cómo lo narres, de cómo, o sea, crear esa imagen en el lector, ¿no?, para que él se meta en ese ambiente. Claro, es que el efecto Y lo veo sonoro no muy lo difícil, tenemos. eso es, Claro, que ese es lo lo que veo da muy mucho difícil. juego. Tienes Así que que yo crear el os admiro un ambiente. montón a lo que escribís este género porque me parece muy complicado. Al final la atmósfera yo creo que es el reto, ¿no?, del escritor de terror. La atmósfera adecuada para crear tensión y miedo, pero Claro. que no se haga lento. Ujú. Entonces al final es un poco lo que más nos cuesta, yo creo. Y estos relatos los escribiste todos así, digamos, continuados en el tiempo o los has ido escribiendo? Más o menos sí son continuados en el tiempo. Lo que pasa que sí que, por ejemplo,
Hay algún relato que al principio escribía relatos uno a la semana, más o menos. Luego, por tema de trabajo y tal, pues no era tan... Pero Ya. sí que más o menos están un poco cronológicamente, que como he dicho antes, lo mismo algunos son en la edad actual y otros viajamos a la antigua Roma. Entonces Ujú. se juega un poquito ahí con diversos géneros, pero siempre moviéndose dentro del misterio. Bueno, pues nada, fíjate que yo no suelo leer antologías de relatos y hace poco leí uno que me gustó un montón, no era de este género, pero... Y me gustó mucho, así que yo que nunca leo terror, porque yo con los libros, como me meto tanto, lo paso muy, muy mal, pero creo que, bueno, al ser una antología de diferentes relatos, me voy a Es que animar al con la tuya. final los relatos como que cuesta un poco, ¿no? Darles salida. La gente quiere leer novela y le cuesta dar oportunidades a relatos y hay veces que, porque al final escribir en tan pocas palabras yo lo considero más complicado. Eso Ahí es, tienes que ser más conciso complicadillo. sobre lo que quieres, a dónde Sí, quieres llevar al lector en menos tiempo. Sí. exactamente. Y Sí, además, yo desde aquí recomiendo a los que imagino que casi todo el mundo ha pasado por algún bloqueo lector, con libros de antologías de relatos, se te pasa así. sí, 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 Vamos, sí. yo creo que es una buena Incluso como opción. escritor. Sí, 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 incluso como escritor. sí, a lo mejor estás en una novela y estás ahí en un bloqueo, estás en un parón, no sabes cómo continuar, pues pasas a otra cosa, te pones a escribir un relato sobre cualquier cosa que te llame la atención y se Sí, te... sí, Bueno, pues vamos con tu segunda obra publicada, que es Almas silenciadas. eso es. Que, como hemos dicho, es la primera parte, ¿no?, de una saga que encontramos Sí, por ahí un teniente y una brigada, si no estoy mal, que tendrán que hacer sí. frente a un caso, un cadáver, un asesino, de esas cosas que me gustan. Cuéntanos. Pues a ver, Almas Silenciadas es la primera parte de lo que va a ser una trilogía en principio. Está ambientada en el Madrid actual. Como bien has dicho, el protagonista es el teniente Arias y su compañera es la Brigada Castro, que son miembros de la UCO, la Unidad contra el Crimen Organizado, de Madrid. Están trabajando en Madrid y aparece el cadáver de una joven en extrañas circunstancias. La novela está ambientada en Madrid, pero tiene una ambientación así un poco oscura, ¿no? Como que siempre está lloviendo. Suceden una serie de cosas climatológicas que sorprenden, ¿no? Para la época de primavera en la que comienza la obra. La obra, además de haber un asesino, lógicamente, porque si hay una persona muerta, tiene que haber un asesino, sea en serio o no. Ahonda un poco en un problema del mundo de la trata de blancas, que es un problema que parece que como que lo escuchamos de lejos, que está en Estados Unidos y sitios así, y aquí no pasa. Y la verdad es que cuando uno se documenta, los datos son escalofriantes. Entonces, ahondo un poco en ese tema y a su vez, mezclando el tema del asesinato, la trata de blancas, hay, como no, mi toque de misterio. Al final, el protagonista, el teniente Arias, ha sufrido una serie de acontecimientos familiares y tiene una vida un poco tortuosa, ¿no? También conoce una persona que se llama Domingo, que es un antiguo sacerdote, que es un personaje muy peculiar y muy curioso y que a mí personalmente, un personaje que había creado como muy secundario, ganó una importancia y le cogí un cierto cariño, ¿no? Entonces, al final, el viaje por ese Madrid actual y por esas calles de Madrid nos conllevan a una serie de situaciones y de acontecimientos que, como he dicho al principio, será el principio de una trilogía. Pues fíjate que a mí me parece súper interesante, sobre todo cuando leo, bueno, yo que también conozco un poco Madrid, porque también bueno, he estado viviendo allí varios años, cuando leo novelas ambientadas en Madrid, claro, me parece súper chulo porque al final sí que te imaginas completamente, tú estás andando por esas calles y el darle ese toque oscuro, te imagino ya por dónde vas, ¿no? Para crear ese ambiente, luego Sí, cuando das tus toques de misterio y jugar también con las condiciones climatológicas, me parece un recurso que está muy inteligentemente utilizado, ¿no? O sea, creo que... es que al principio, cuando iba a empezar a escribir, que quería que fuera un thriller de novela negra, pero bueno, al final fue un poco un thriller más tipo paranormal y tal, aunque lleva Ujú. novela negra. Estaba un poco cansado de que el thriller y la novela negra siempre estaban ambientados en Estados Unidos, el típico personaje borracho Sí. y todas estas cosas. Entonces yo siempre he dicho, digo, jolín, a mí también pasan crímenes en mi ciudad y al final es lo que dices tú, cuando tú lees
y la ciudad la conoces, como que enlazas Sí. mejor con la historia, ¿no? Porque dices, anda, mira, esta es la calle tal, este es el museo no sé cuál, y al final Ujú. te enganchas más a la historia, yo creo. Sí, yo creo que es importante, a ver, está claro que el autor, cada autor tiene libertad para decidir sus paisajes, digamos, donde quieren que se desarrollen sus novelas, pero a mí me parece muy interesante que al final, aunque todos queremos que nuestras historias viajen a nivel internacional, al final donde más se venden es aquí, es en nuestro país. Entonces creo que es muy interesante poder acercarse más al lector utilizando sitios reales, aunque Sí. luego la historia sea, imagino que habrás tenido un trabajo de documentación importante, seguramente la historia sea ficción o tiene algo de real. A ver, la historia en sí, como he dicho, el tema de las tratas de blancas y todo esto Bueno, sí que es real porque me documenté con ujú, personas cercanas que conozco que trabajan en el ámbito policial ujú, y al final esa parte de la trama son datos oficiales y es totalmente real. Los nombres de los personajes de la mafia están modificados, pero los relaciono ya sea de forma familiar o de forma indirecta con personajes reales de la mafia real, de ciertas vale, mafias que se mueven a nivel europeo y a nivel de España. ujú. Muchos de los personajes que nombro, algunos salen en España y han sido detenidos en España. Ah, pues es Entonces, un al final, dato. aunque yo le aporte esa parte de ficción, el tema de la trata de blancas sí que por desgracia es real. Vale, pues nada, eso es muy interesante apuntarlo para que la gente cuando vaya a leerlo sepa que sí, que hay un trabajo de investigación y que eso que está leyendo, por desgracia, es real. Exactamente. Así que bueno, vamos con la segunda parte de la que va a ser, estoy segura, una gran trilogía. Almas ocultas. Bueno, el asesino que ha regresado, ¿no? El asesino del que creían haberse librado parece que ha regresado. Cuéntanos, ¿qué pasa en esta segunda Sí, parte? al final, Almas Ocultas, como bien has dicho, creían tener resuelto el tema de un asesino en serie, curiosamente apodado, ya lo descubriréis cuando leáis el primero. Al final, todo parece indicar que no habían acabado con él, porque se vuelven a producir una serie de asesinatos que recuerdan demasiado a los ocurridos en la primera parte. Ujú, Esta segunda parte comienza en Nueva York, por unas circunstancias familiares del teniente Arias, que yo creo que esta historia gira un poquito más todavía en torno a él y a su historia personal, porque el tema misterioso se va descubriendo una serie de cosas y de un cierto pasado del teniente que al final enlaza con la trata de blancas. En la segunda parte, aparte del asesino, hay un viaje, Domingo, el famoso ujú. sacerdote, va cogiendo mucha importancia y hay un viaje a ciertas zonas de Madrid, universidades religiosas, sitios muy conocidos a nivel monumental en España. Y al final es un poco, yo creo que se hace más mezcla todavía, ¿no? Del thriller de novela negra con el paranormal. Ahí hay una serie de rituales, cosas oscuras, magia. Al final se enlaza aún más la trama y se enreda aún más, porque el tema de la trata de blancas se vuelve más crudo. Creo que es una historia bastante más Dura. dura y más oscura, pero al final lo que yo quería era dar un poco la importancia y la voz a esas víctimas, ¿no? Ujú. Y al final es un viaje más oscuro y más profundo a esas víctimas para que el lector coja un poco más de empatía, si cabe, con su sufrimiento. Y una pregunta, ¿se pueden leer, aunque sean parte de una trilogía, se pueden leer de manera independiente? O sea, el que Bueno, lea el segundo va a entender. se puede leer de forma independiente porque, de hecho, sí que es verdad que en la segunda parte, en muchas de las situaciones, se hace una mención o un recuerdo a lo Ujú. que ha sucedido en la primera parte. Sí que es verdad que a lo mejor el tema de la historia personal del teniente Arias o algún detalle Se entiende puedes perderte un mejor. poco el hilo. Y es recomendable leerlo porque sí que hay una lectora que ha leído hace poco Almas Ocultas Ujú. y luego leyó Almas Silenciadas y descubrió, dijo, pues mira, hay ciertos detalles que ahora los entiendo mejor. Se Claro. pueden leer por separado, pero es recomendable que se lean en orden porque al final la historia como que la lees, no te pierdes Ya. detalles. Bueno, yo es que soy muy maniática con eso y ahí yo sí que me gusta leerlo en orden. Yo también, yo también. Pero bueno, como sé que hay gente que a lo mejor
si esta segunda de Almas Ocultas es quizá más dura o más tal. Hay gente que prefiere a lo mejor más leer ese tipo de cosas y por eso quería apuntarlo aquí, para que si quieren pueden leerse directamente el segundo porque está explicado, ¿no? Está explicado. Correcto. Bueno, ¿y te atreverías a escribir otros géneros? ¿A Sí, a salir ver, de tu zona de confort? sí, yo creo que hay que salir, ¿no?, de la zona de confort. Sí que es verdad que normalmente al principio nos solemos mover en los géneros que nos sentimos más cómodos, en teoría, Ah, pero al final yo creo que cuando uno quiere progresar como escritor tiene que salir, ¿no?, de esa zona de confort. Así que sí, no creo que tenga ningún problema. De hecho, tengo algún planteamiento de escribir, no sé si novela histórica, fantasía, me gustaría, o ciencia ficción incluso. Lo que pasa es que la ciencia ficción tengo la sensación de que lleva mucho tiempo el tema de elaborar mundos, civilizaciones, al final mucha lleva más imaginación. tiempo. Entonces, pero bueno, no lo descarto, ya te digo, sí que me gustaría salir un poco de la zona de confort y escribir otras cosas. Pues bueno, a ver cuál es el resultado, ¿no? ¿Y hay algún género que dices, mira, no, sobre este género sí que no escribiría nunca? Eh, no creo que sea, yo siempre digo, no puedes decir de este agua no beberé. Al final nunca se sabe, ¿no? La vida da muchas vueltas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo, en el género erótico, por ejemplo, yo cuando leo a algunas personas tienen esas escenas eróticas de la narrativa y tal, me quedo fascinado. A mí me cuesta un montón el describir ciertas escenas sin llegar a rozar lo obsceno, ¿no? Lo ¿Sabes? vulgar. Entonces, creo que es el género que más me costaría. Pero bueno, nunca se sabe, ya te digo, no te puedes cerrar tampoco. A ver, yo creo que también es un género complicado, porque a mí me pasa como a ti, cuando yo sí que leo erótica, pero no me gusta cualquiera. Y es verdad que cuando utilizan cierto lenguaje muy vulgar, me Sí, molesta. Me molesta sí. seguir leyéndolo. O sea, no sé. Creo que es más tema de erotismo, ¿no? De rozar un poco, pero bueno, sí, también es complicado. Bueno, pues a ver si algún día, aunque sea en un relato, te Habrá que animas con animarse algo. a ver qué sale. Vale, y a ver, personajes, que a mí esta pregunta me encanta. Háblanos de los personajes, bueno, de alguno que sea más especial para ti o de alguno por ejemplo, como has dicho tú, el de Domingo, ¿no? El sacerdote, ¿no? Que imagino que incluso a lo mejor los lectores han dicho, anda, pues mira, este no es un personaje protagonista, pero es el que más me ha llamado la atención. Háblanos un poco de los personajes. A ver, Domingo al final es un ex sacerdote que conoce la Brigada Castro y que, como son conocidos y amigos, le pone en contacto con el teniente Arias para intentar ayudarle en su problema, ¿no?, en el problema familiar que le acompaña. Y al final es un personaje que tiene un pasado un poco turbio, un poco oscuro, el por qué ha terminado saliendo de la sacerdocia, y al final lo que en un principio parece que va a ser un personaje que no te va a gustar, que le vas incluso a odiar, va ganando mucha importancia porque al final tiene un montón de recursos. Tiene una casa que se descubre en la segunda parte que es fascinante y lleva consigo siempre un bolsito que, lejos de comparar, parece el bolso de Doraemon. Lleva un montón de cosas. Estaba pensando justo en Doraemon cuando lo has dicho. Exactamente. Y al final el hombre tiene una barbaridad de recursos y precisamente por sus recursos, ya sea a nivel de objetos o de personas que conoce, la segunda parte es súper importante. Entonces yo creo que por eso es un personaje que al principio parece que en la primera parte vas a odiar y al final le vas cogiendo muchísimo cariño. Pero yo creo que al que más cariño tengo es al teniente Arias, que aun siendo el protagonista, le tengo mucho cariño por todo el proceso de sufrimiento que tiene. En la primera parte tiene una pérdida muy importante, aparte de algunas que ya tenía, y al final parece como que vamos, yo por lo menos personalmente voy sufriendo con él y con su historia, ¿no? Cuando termine de escribir la trilogía, yo creo que me va a dar hasta pena, ¿no?, dar conclusión al teniente Despedirle. Arias, porque al final llevo unos años con él Mm. y le he cogido mucho cariño. Sí, entiendo entiendo el sentimiento. Sí, es complicado a Sí. veces, pero bueno. O sea que digamos que los lectores han coincidido en que Domingo era el personaje así más No, creo, mira, ahora sí que me lo preguntas, pero creo que salvo una lectora que me lo nombró, siempre que pregunto, casi todo el mundo al que tiene mucho cariño es al al teniente. teniente Arias, ¿no? Es el personaje con el que más empatizan, que sí que es verdad Ujú. que mucha gente también ha empatizado muy bien con su compañera, la Brigada Castro,
porque al final es una mujer joven que ha llegado recién a la ciudad y se siente un poco identificada, ¿no? con el carácter que tiene ella y con lo que se hace valer en la historia. Pero es verdad que el tema de Domingo casi nadie ¿No? le nombra. Es Yo es verdad. que soy Al mucho final de personajes secundarios. creo que son Me fijo fundamentales. mucho, sí. Es que Sí, creo que le dan mucha importancia, ¿no? a la historia. Le dan como el punto que quizá a veces sí. puede quedar un poco más flojo o el punto que falta. Y soy mucho de fijarme en los secundarios, así que estaré atenta ahí al sacerdote. Y bueno, ya para finalizar, a ver, háblanos de tus próximos proyectos, a ver qué hay en esa cabecita. ¿Tenemos Pues, a ver, historias? lógicamente, bueno, acabo de empezar a escribir la tercera y Tercera. última parte de Alma Silenciada, la trilogía, para cerrarla. Sí que me gustaría también escribir la segunda parte de Camino hacia tu oscuridad. Tengo más o menos la mitad de los relatos escritos, o como he dicho, hay algunos que van a estar relacionados con el primero. Y también, por ejemplo, en los próximos, no sé si a finales de este mes o el mes que viene, tampoco me dejan decir mucho, salgo en una antología benéfica de novela negra que la verdad es que estoy un poco flipando con la cantidad con el nivel de escritores con el que voy a estar. Para mí ha sido una sorpresa maravillosa. Oh, Y qué bueno, ese guay. proyecto está casi terminado, por lo menos en la parte mía, y espero que pronto salga a la luz porque además es para una casa muy importante, que es el cáncer infantil. Y estoy muy contento con esa. Y luego al final también tengo un poco en mente otros dos proyectos. Uno es un poco andando en la psique de los psicópatas y de los asesinos. Y Uy, otro que tengo ya, pero ese ese me va ya a más gustar, ese me va a gustar. a largo plazo. Tengo un proyecto de novela histórica, como he dicho antes, pero es un personaje muy famoso y muy conocido y quiero documentarme Hacerlo mucho bien, así, claro. a Además, largo plazo. Sí, sobre todo cuando es conocido, sí, que la gente ya tiene una idea formada y bueno, en fin, tienes que exactamente, ser muy exactamente. preciso, ¿no? Así que bueno, ahí tengo una serie de proyectos, unos más a corto plazo y otros más a largo plazo, pero bueno, sí que es verdad que por suerte siempre tengo muchas ideas en la cabeza. O sea que tenemos Iván para rato. Ojalá, ojalá. Sí, sí, seguro que sí. Y bueno, sobre todo, pues eso, darle mucho cariño a esa antología que es para una causa benéfica, porque creo que es muy importante cuando nos gusta escribir y además con ello puedes contribuir a ayudar a la gente, pues creo De que es hecho, muy especial. hace escasamente 15 días hemos sacado una antología que se llama Recuerdos de Tinta, cuyo todos los beneficios van destinados a las personas con Alzheimer. Así O que al final, como yo trabajo un poco en ese mundillo, sí que procuro colaborar con mi colaborar. pequeño granito de arena. Bueno, pues desde aquí intentaremos dar difusión para que la gente esté pendiente a todas tus obras, incluidas las benéficas. Y nada, pues se nos ha acabado el tiempo, pero se me ha hecho muy cortito. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, Iván. Me queda con ganas de más, la verdad. Pues ya sabes, cuando saques el tercero, el final de la historia, si quieres repetir, aquí Será un placer. estamos. Encantado. Y nada, chicos, a vosotros que nos estáis viendo, recordaros que eso, que abajo os voy a dejar los enlaces, ¿vale? Directamente a Amazon y a Instagram para que si queréis o contactar con el propio autor para hablar con él o comentarle algo, o en fin. Y nada más, se nos ha acabado el tiempo, nos vemos la semana que viene. Iván, un beso muy grande, ha sido un placer. Lo mismo digo, otro para ti. Muchas gracias por pensar en mí. Nada, hasta la semana que viene. Hasta luego.